estamos aburridos siempre de ver los mismos enfoques en los medios de comunicación. Hay estudios académicos también, no es necesario mencionarlos todos, pero sí está claro que los medios de comunicación generalmente te cuentan la historia con ya sea enfoque A, enfoque B, y no tienes más opciones, ¿ya? Creo que sí hay como cierto dilema ético en cómo hacerlo, o sea, en la manera en la que lo haces, porque, bueno, es muy diferente hacerlo de una manera muy respetuosa a hacerlo de una manera muy comercial, quizás. Quería saber si tú alguna vez te has sentido como en ese dilema ético o lo que se llama como la morbosidad del caso, o comercializar quizás, o sea, porque mucha gente podría decir, no, bueno, es comercializar con el dolor de esas personas. Pero porque también tienen esas presiones de la agenda política, del poder económico, el poder político, o sea, son demasiadas presiones que están encima del medio, y eso genera obviamente que el resultado no sea siempre el adecuado y el correcto, el que debiese ser. Hola, ¿qué tal? Estamos en otra conversación, esta vez con Natalia Messer, periodista, freelancer, aquí en Colonia, ella es chilena. Entonces, no sé si quieres empezar un poco presentándote, quién eres, de dónde vienes, cuál es tu background, todo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Jesús. Muy agradable estar aquí contigo, conversar un poco de lo que yo hago, pero también intercambiar ideas. Eso es lo que me gustaría hacer hoy. Y bueno, sí, yo vivo en Colonia desde hace un buen tiempo. Yo diría que llegué a Alemania en el 2019, pero a Colonia aproximadamente el 2002 ya me asenté en Colonia. De todas formas, soy una periodista móvil, que me muevo por diferentes lugares y estoy generalmente siempre viajando. Y bueno, ha sido los últimos años de mucho aprendizaje, de desafíos también, porque la vida también no es fácil, y como migrante uno experimenta muchos obstáculos, ¿ya? Primero la barrera idiomática, pero también el tema de la integración, el tema del trabajo, cómo también sobrevivir como periodista freelance en Europa, ya siendo difícil en Chile, en Europa también, no es nada fácil. Así que bueno, gracias por la invitación y espero poder compartir mi experiencia y motivar quizás a otras personas a que viajen o a que intenten proyectos interesantes. Claro, sí, vamos a ir ahondando en cada uno de esos temas, porque la verdad que me parece súper interesante el hecho de todas las barreras que debe tener una persona como periodista viniendo de otro lugar, a Alemania, por ejemplo. No el caso específico de Alemania, sino a Europa en general. Y ya después, bueno, ir ahondando que además es periodismo freelance, que me imagino que es mucho más difícil también en todo sentido. Es una locura. O sea, en Chile, mi familia o cercanos siempre me decían, bueno, busca algo más estable. Pero la verdad es que en mi mente, desde que yo estaba en la universidad, me obsesioné. Y yo creo que obsesionarse no es malo. Ya a veces uno lo pinta como hoy ser obsesivo no es bueno, pero a veces con la obsesión uno logra cosas, ya logra metas. Yo en la universidad empecé con la idea esta idea del periodista que viaja, que recorre distintos lugares del mundo, así como, no sé, como los cronistas, como los aventureros del siglo XIX, y eso como que me inspiró, y yo sabía que era difícil, porque de todas formas uno siempre tiene que tener te dicen en la casa desde pequeña que tienes que tener una estabilidad, y que lo ideal es que cuando termines tu carrera tengas un trabajo fijo. Pero yo dije, no, yo voy a hacer el camino distinto, como que no importa si a lo mejor tiene muchos esfuerzos, si a lo mejor tengo muchas barreras que enfrentar. Está el tema económico también, porque no se habla mucho del tema freelance, se sufre bastante ya, el tema de los pagos. Uno no tiene generalmente como una solidez donde uno pueda, no sé, proyectarse, pueda invertir, ya. Pero de todas formas yo dejé todos esos contras, yo no los tomé en cuenta y dije, no, voy a hacerlo igual y voy a emprender en el periodismo freelance. Entonces esta semilla partió la universidad, ya con esta inspiración de los trabajos de otras personas, de otros periodistas, qué sé yo. Generalmente eran siempre hombres, cronistas, qué sé yo, Kapuczynski, las crónicas de sus viajes.
Pero yo dije, no, me gustaría hacer algo así, ¿ya? No sé si he llegado a hacer lo que ellos han hecho, yo creo que no, obviamente, pero sí ha sido como un camino bien, bien particular desde lo que he hecho, ¿ya? Y las distintas facetas también, porque tengo que decir que en el periodismo, claro, es una cosa, pero también ahora estoy involucrada en el mundo más académico, claro, haciendo un doctorado, entonces como que en el fondo yo diría que todo esto surge de la Neugierigkeit, se dice en alemán, de la curiosidad. Esa es la palabra, la curiosidad. Sí, es como el estar siempre curioso te lleva generalmente a como lugares donde uno a lo mejor no espera, y eso, es como una mezcla de cosas. Obviamente como yo tenía esta intención de hacer algo distinto, pero también esta curiosidad siempre, y como, me gustaría intentarlo, ¿por qué no? Y no limitarse también, que yo creo que eso también es importante. Claro, y bueno, a mí eso me parece súper importante porque creo que la curiosidad y la creatividad van de la mano en este caso, y creo que un periodista también necesita creatividad para poder dar una información correcta y para poder dar una información confiable, porque al final esa creatividad es un tema que te va a gustar a ti. O sea, me imagino que tus crónicas son de temas que te llaman la atención a ti y temas que tú dices, bueno, me voy a esforzar porque quiero que salga lo mejor de esto, y no es tanto una línea editorial que tú tienes que ir siguiendo de cualquier momento. Exacto, y eso es un punto que bueno que lo toques, porque eso también fue la motivación que yo dije, yo que me gustaría hacer periodismo freelance, porque no quiero estar en base a una agenda, la experiencia de otros colegas o de lo que pude ver en algunas también prácticas en medios tradicionales, en fin, era que, claro, tú tienes que hacer lo que el editor te dice, y muchas veces son temas que están refritos, o sea, como que se hacen todos los años los mismos temas, con el mismo frame, con el mismo enfoque, no cambian, ¿ya? Entonces, esto del periodismo freelance te permite, claro, primero poder explorar esa creatividad, donde tú te enamoras de ese tema, lo investigas, te apasionas, obviamente siempre manteniendo la distancia, porque claro, tienes que obviamente seguir ciertos estándares del periodismo, de hacer un tema que sea balanceado, de tener distintas fuentes, ya toda la parte reporteril, pero te da la opción de dar otros enfoques, ¿ya? Estamos aburridos siempre de ver los mismos enfoques en los medios de comunicación, hay estudios académicos también, no es necesario mencionarlos todos, pero sí está claro que los medios de comunicación generalmente te cuentan la historia con ya sea enfoque A, enfoque B, y no tienes más opciones, ¿ya? Entonces el periodismo freelance yo creo que es te ofrece la oportunidad de poder abordar otros temas con distintos enfoques, con enfoques a lo mejor que son, no sé, que le dan la voz a otras personas que a lo mejor no aparecen generalmente en los medios de comunicación, y que en el fondo enriquecen la discusión, ¿ya? Claro. Y eso es lo que en el fondo el periodismo también tiene que aportar, o sea, enriquecer la discusión, el debate, la opinión pública. Así que sí, yo creo que esa fue también una de las opciones por las que me fui por el periodismo freelance, porque te permite explorar esa creatividad y entregar información a lo mejor que las audiencias no disponen, ¿ya? O enfoques que son distintos y que los medios tradicionales, digamos, o que conocemos mayoritariamente, son medios que no entregan esos enfoques. Incluso me imagino problemas que ni siquiera están cubiertos por los medios tradicionales porque no les sale rentable. Exacto. A veces son problemas reales, problemas que necesitan ser cubiertos por la prensa, pero que por ciertas líneas editoriales los medios rehúsan, ¿ya? Hay que entender que los medios también son empresas, ¿ya? Y tienen que generar réditos, o se tienen que generar obviamente ganancias, entonces se basan a veces en esos compromisos, en esas líneas editoriales, y claro, están limitados, ¿ya? Entonces tú como periodista freelance tienes la opción de que si un medio te dice que no quiere ese tema, buscas en otro medio, porque no tienes tampoco una relación tan directa con el medio de comunicación. Hoy en día también existe la posibilidad de que puedas ese mismo tema tú difundirlo en tus propias plataformas, ¿ya? En las redes sociales, que si bien
operan como un medio de comunicación, pero también sirven mucho para difundir historias o para hacer denuncias, qué sé yo, para dar a conocer algo. Entonces también está esa posibilidad, si es que a lo mejor uno se encuentra con la negativa del medio de comunicación, que puede pasar. Claro. Esa es como la parte, creo, bonita del periodismo freelance, de decir que tú tienes la libertad de explorar los problemas que tú quieras, con el enfoque como tú lo consideres más apropiado al problema. Pero me imagino que también hay una parte negativa, como estábamos hablando a lo mejor del tema de una cartera de clientes o el tema de la parte económica, o incluso el tema de que tú quieras cubrir un problema y no encuentres a lo mejor un medio serio que te quiera respaldar con eso. Me gustaría también que me contaras un poco esa parte para tener un poco el equilibrio. Sí, bueno, claro, la principal barrera claro, yo diría que lo que hace que muchos periodistas no opten por el periodismo freelance es el tema económico, ¿ya? Porque hay mucha inestabilidad. Cuando yo estuve en Chile, bueno, de hecho, aún así, acá también uno lo nota, porque además que aquí también uno se encuentra con la burocracia, que uno tiene que hacer papeles, porque no es fácil, claro, ser freelance, tienes que, en alemán es una Gewerbe, tienes que hacer todo un registro, ya en Chile también está el tema, claro, económico. Yo diría que esa es como la principal barrera con la que te encuentras y puede ser también el tema que las historias se te acaben, ¿no? O sea, que pases por un periodo de un bloqueo creativo, exacto. Que las historias, por ejemplo, cuando estaba en Chile, me tocaba a veces hacer clases a estudiantes de periodismo y hacíamos siempre un ejercicio de dónde se encuentran las historias, ¿ya? Y yo siempre como que al principio contaba como estaban las personas, los lugares, ¿ya? Que son siempre generalmente donde uno encuentra historias, y los objetos también. A veces un objeto, tú lo observas, por ejemplo, un celular, qué sé yo, un vaso, te puede llevar a una historia. Es como todo un tema de abstracción, de analizar, pero así es como también encuentras las historias. O, no sé, conversando con la gente en la calle, o yendo, no sé, visitando un lugar, y ese lugar de por sí también tiene una historia, ¿ya? Entonces, como con esos tres elementos, yo les decía como, tienen que encontrar a lo mejor una historia, y hacíamos ejercicios y todo, y me encontraba a veces con esta situación donde los estudiantes no decían, no, pero es que no encuentro historias, claro. ¿Ya? Siempre hay una historia, ¿ya? Y a veces puede pasar que está ese bloqueo creativo donde no tienes a lo mejor una buena historia, y claro, los medios tampoco te van a comprar esa historia, porque generalmente el periodismo freelance tú tienes que ofrecer algo que es distinto, porque si no el editor te va a decir, bueno, pero eso lo puede hacer mi equipo, porque ¿qué es lo diferente que tú estás ofertando? Ya pasa que, por ejemplo, con Deutsche Welle, los temas que yo he escrito son generalmente temas que son diferentes, que son atractivos, conectan a veces a América Latina con Alemania, pero tienen como algo especial, ¿ya? Hay muchas historias que recuerdo que siempre a veces las cuento y todo, les tengo mucho cariño, ¿ya? Y las tengo ahí registradas y todo, a veces las vuelvo a leer porque también me conecto con esas historias, ¿ya? Con cada historia que yo hago es porque realmente a mí tengo un interés en hacer esa historia, claro. Y yo creo que eso marca también la diferencia, pero sí, resumiendo, el tema monetario yo diría que eso es lo más difícil, porque claro, uno también tiene familia, uno también quiere, no sé, pagar sus cuentas, claro. Y en Chile, por ejemplo, cuando yo estaba allá, me pasó que, claro, publicaba en Deutsche Welle, en BBC Mundo también publiqué, en varios medios internacionales, pero la gente no sabía, porque tú lees el artículo, claro, las peripecias que uno tenía que enfrentar mes a mes, pagando las cuentas, qué sé yo. Tiene una ganancia que, claro, está tu nombre en un artículo, se publica, obtienes experiencia, renombre, digámoslo así, porque igual en el periodismo está tu nombre, está asociado, pero también está la otra parte, que es esta situación inestable. Claro. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, antes de entrar en todo el tema de tus trabajos, me gustaría preguntarte cuáles son las mayores diferencias que has visto entre el periodismo en Chile y el periodismo en Alemania. Bueno, el periodismo en Chile tiene más influencia del periodismo de la escuela estadounidense, ¿ya? El periodismo en Alemania, en Estados Unidos está como todo más, o en Chile también yo diría, es la tendencia especializado, ¿sabes? Okay. Como que
en un medio de comunicación, está, no sé, por el fact-checking, qué sé yo, como que más separado. Y acá es como no, es como, sigue siendo como todo más junto, ya en el sentido de que no está tan especializado. Sí, lo que yo noto del periodismo, y esto es una opinión personal, claro. ya no quiero tampoco, porque de pronto puede haber otro colega que piense distinto, es un periodismo que un poco tendencioso, ya lo que yo veo en los medios de comunicación, la televisión, en el diario, ya políticamente, ya tiene una tendencia y es un periodismo que también en su estética, por ejemplo hablando de la televisión, es muy como los alemanes, como muy cuadrado. Okay. Ya, en ese sentido, por ejemplo, la escuela estadounidense es como que pues no va más. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, pues si quieren incorporar algo, una tecnología nueva, qué sé yo, en el periodismo, algo diferente, lo hacen, ¿ya? En Chile también está la tendencia, en Chile hay muy buen periodismo, ¿ya? Eso es algo que me contenta porque veo muchos trabajos, reviso mucho la prensa chilena y hay muy buenos trabajos. Y también es parte de mi trabajo como investigadora en el doctorado, analizar prensa chilena también y veo más o menos ahí cómo trabajan, el contenido y todo, la investigación, el reporteo. Pero en Alemania creo que es un periodismo que sí destaca, por ejemplo, en lo que es investigación, pero tiene esta estructura, ¿ya? Y como que no se salen de esa estructura, como los alemanes, como que tienen esa forma de reporteo y de ahí no salen. Claro. ¿Ya? Entonces, no he tenido tantas experiencias trabajando en medios alemanes como in situ, o sea, sí he hecho algunas prácticas y todo, pero eso tampoco me da la facultad como para hacer un análisis tan profuso. Por eso que lo que te digo es simplemente una opinión personal de lo que yo veo en la televisión, que sí siento que es un periodismo que a lo mejor no es tan combativo en cuanto como a, no sé, como un periodismo de trincheras, como pasa en Latinoamérica, que es un periodismo a lo mejor más, por ejemplo, los argentinos, más de confrontación, pero sí es un periodismo que también tiene una tendencia, ya a lo mejor más subrepticia, pero sí la tiene. Y ahí tú notas también un sesgo en las informaciones, la forma en la que comunican. ¿Ya? Pero eso es un análisis muy por encima, ¿ya? Tengo que ser clara con eso. No, bueno, yo sinceramente creo que tienes razón. Yo no hablo de la prensa en Alemania, pero sí puedo hablar de la prensa en España, donde viví 6 años. Y sí es verdad que a veces uno no sabe ni qué creer porque es que pones un canal de noticias que te está contando algo y otro canal de noticias que te está contando exactamente lo mismo, pero lo contrario. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo me mantengo informado? O sea, ¿quién dice la verdad aquí? Entonces es ir sacando piezas de cada lugar. Exacto. Y bueno, todo se debe a que al final los periódicos son empresas. O sea, y tienen que generar rédito y tienen gente que les está exigiendo cosas. Y entonces, bueno, también es como intentar extraer un poco las cosas positivas de cada uno y no dejarte llevar por cada uno, porque si no va a ser sesgo de confirmación tras sesgo de confirmación tras sesgo de confirmación. Y vas a terminar, bueno, como estamos a día de hoy, creo que súper fragmentados como sociedad. Sí, polarizados, claro. Súper polarizados. Entonces, creo que, bueno, la prensa en realidad la prensa tradicional sobre todo juega en realidad un papel súper grande en esa polarización. Claro, y te encuentras con esos factores, el medio de comunicación tiene esos como factores externos que presionan y que al final es una bomba de tiempo y claro, el resultado no es lo que te pasa a ti, que en el fondo ves un medio que dice una cosa, otro medio, al final no sabes y también te encuentras con muchas falacias, los medios también refuerzan también muchos estereotipos, ya. Hay todo un montón de estudios que hablan de aquello, la forma en la que encuadran, cómo siguen la agenda, pero porque también tienen esas presiones de la agenda política, del poder económico, el poder político, o sea, son demasiadas presiones que están encima del medio y eso genera obviamente que el resultado no sea siempre el adecuado y el correcto, el que debiese ser. Claro. Ahora, cambiando un poco el tema, me gustaría que definieras tu trabajo o los temas incluso que más te interesen para trabajar, como en pocas palabras. En pocas palabras, decirme qué es lo que más le interesa a Natalia Messer para trabajar en el periodismo. A mí me gusta mucho, bueno, son 2 temas que me gustan. Me gusta mucho la historia de por sí.
como estas historias que son extrañas, que uno dice, uy, pero estos personajes que son apasionantes, que son personajes del pasado, pero a veces gente también común y corriente, gente como nosotros, que, no sé, tiene algo interesante que contar, algo que inspire a otras personas. Y de eso tengo muchos ejemplos. Y otro tema que me gusta mucho es lo que tiene que ver con ambiente, ya con el tema no sé, pues las energías renovables, la sustentabilidad. Son temas porque también todo lo que tiene que ver con ambiente está conectado con la política. Claro. Y la política también es interesante, pero siento que el ambiente, el tema de ambiental es un tema más urgente y me alegro mucho que ahora los medios también disponen de secciones que antes no, ¿ya? Claro. Entonces hoy un día que es un tema que se habla cada vez más y está conectado con política, pero también con el tema, por ejemplo, en Latinoamérica, con los pueblos indígenas, ¿ya? Porque es muy transversal, ¿ya? El tema ambiental. Así que eso yo diría que esos son como los dos temas fuertes que me atraen. Sí, bueno, en realidad creo que eso, que cada vez se le está dando como muchísima importancia más a temas de este tipo que antes básicamente no se cubrían en ningún lado porque creo que no generaban el rédito necesario y bueno, gracias a que creo que la población también se ha ido preocupando, pues los medios de comunicación pues han ido alimentando esa preocupación también, entonces bueno, creo que es como que todos ganamos porque todos nos mantenemos un poco más informados en cuanto a eso. Quería preguntarte cómo es enviar un artículo, por ejemplo, a BBC Mundo. O sea, ¿cómo es la línea de trabajo con ellos? ¿Cómo es la línea de trabajo con un periódico, bueno, tan grande, tan grande? O sea, ¿sufriste algún momento que dijiste, no puedo sacar esto por una línea editorial? ¿O al revés, es súper simple y tú puedes enviar tu trabajo? Bueno, te puedo hablar más bien como de Deutsche Welle también, porque con BBC Mundo escribí para ellos, pero con Deutsche Welle tengo como más contacto y más experiencia con ellos. Mira, está esto tengo que ser sincera, durante este tiempo, como son más de 10 años como periodista que llevo en el ejercicio, y me pasa también ahora con el Mercurio, porque también escribo para ellos de vez en cuando, hay una independencia que yo hasta el momento la disfruto mucho. No me ha pasado que he tenido alguna confrontación con el editor donde hay un tema que no me han aceptado. ¿Ya? Generalmente a veces no me compran todos los temas porque tienen también razones presupuestarias. ¿Ya? Eso también es cierto. O sea, como periodista freelance te encuentras a veces con que el medio, no sé, se le acabó el presupuesto y ya no tiene más dinero para comprar tu artículo. Entonces no te lo va a comprar. ¿Ya? Pero tengo que ser sincera que hasta el momento nunca he tenido una situación donde me han dicho no, este tema no va, o claro, hay ediciones que me hacen, pero generalmente son más ediciones en cuanto a la forma y no al fondo. Ya, el contenido generalmente no, pero sí, por ejemplo, la forma, es que a lo mejor se me escapó una coma o un punto, pero en general no, y yo creo que he sido afortunada porque entiendo que hay periodistas que sí se han enfrentado con estas situaciones, claro, cuando son temas demasiado sensibles o que vienen en un momento donde a lo mejor no sé, como coyuntural, donde no pasan y claro, no se acepta, ¿ya? Pero ahí uno también como periodista tiene que ser analítico, tiene que tiene que pensar, ok, este tema lo hago ahora, porque también uno puede conservar esos temas y después republicarlos, qué sé yo. Porque hay situaciones que son como periodismo muy coyuntural, ya lo que está pasando ahora, no sé, en Alemania, por ejemplo, con el tema de los atentados, ya, y la situación de la migración. A lo mejor, no sé, si vas a hacer un reportaje ahora que tiene que ver con eso, pero a lo mejor es muy crítico, tienes que abstenerte, porque claro, está muy, muy coyuntural, ya, está como muy caliente el ambiente. Entonces uno también tiene que ahí tomarse sus espacios y ver estratégico también. El periodismo también es mucho de estrategia. El periodismo freelance es como mucho de pensar, ok, tengo este proyecto, pero ¿cuándo viene bien? ¿Ya? A veces puede resultar que en el momento como más coyuntural el tema venga bien, si es una investigación sólida, qué sé yo, donde tú has hecho, no sé, un año siguiendo el tema, ya. Claro. Pero si es un reportaje, un artículo así sencillo, claro, puede que a lo mejor va a tener reacciones o negativas de parte del medio de comunicación. Claro. ¿Y qué busca en términos tanto tangibles como intangibles? ¿Qué debería buscar un medio de comunicación con una noticia? Bueno, ahí
Es una buena pregunta, pero no sé si soy la persona adecuada para responderla, porque claro, ahí el medio es el que tiene distintas razones para elegir un tema. La línea editorial es como lo principal. El tema monetario, obviamente si hay presupuesto para hacer eso. Pero hay temas, bueno, y también hay temas que tienen que ser como muy llamativos, que tienen que tener como, no sé, BBC Mundo, por ejemplo. Esto tiene que ser como muy la extraordinaria historia, claro. O como cosas un poco sensacionales, un poco amarillistas, sí. Y eso es como cosas raras, ¿ya? Lo extraño también siempre le llama la atención a los medios. Medios internacionales, por ejemplo, siempre buscan como las rarezas, ¿ya? Chile, por ejemplo, me tocó cubrir los cementerios simbólicos. Estuve siguiendo esa historia mucho tiempo y me gustó mucho porque, claro, me permitió recorrer la costa chilena, conocer familias de pescadores, porque es todo un drama también porque ellos pierden... pasaba mucho que en los 80, 90 desaparecían embarcaciones, ¿ya? Claro. Y obviamente los pescadores también nunca más se encontraban, y estas personas como para en el fondo enfrentar ese duelo, como para superarlo, construían cementerios simbólicos, ¿ya? Donde en el fondo están las tumbas y todo, pero no hay cuerpos, ¿ya? Y esto igual es una tradición que viene de los lafkenches hace muchos años, siglos, ¿ya? Y esa historia, por ejemplo, claro, tenía eso que era extraño y era una tradición única en Chile, en este caso en la región del Biobío, donde se encuentran más estos cementerios simbólicos. Claro, eso era como lo llamativo, lo extraño, porque que lo hace tan diferente, y eso obviamente llama a los medios de comunicación cuando tienen que comprar una historia. Generalmente también buscan eso, ya como diría que son esos tres elementos, como la línea editorial, obviamente, que tiene que pasar con, no sé, pues tú le ofreces al TAS un artículo que tiene como, que habla como, no sé, del lo pernicioso o el tema de la migración, pero desde una mirada crítica, ya que la migración tiene que controlarse. Por ejemplo, en alemanes tú lo ofreces al TAS, el TAS no te lo va a comprar probablemente, claro, porque ya tienen otra posición, ¿ya? O si tienes, por ejemplo, fuentes del AfD y se lo ofreces al TAS. Entonces tienes que ver también como el medio, la línea editorial y el tema del presupuesto, que eso también ahí ya no sabes, porque es ahí un campo desconocido, porque tú no conoces cuánto presupuesto tiene el medio de comunicación, pero ahí también entra todo el tema de la oferta, cómo también tú vendes tu trabajo en el periodismo freelance cuando estás recién comenzando, y eso me gustaría a lo mejor como consejo a los jóvenes, a lo mejor, qué sé yo, periodistas que quieren empezar en esto del periodismo freelance. Al principio generalmente uno hace siempre una prueba, ¿ya? Como estrategia uno siempre le escribe al medio de comunicación como hagámoslo pero sin ningún compromiso. Esa es como la palabra clave, sin ningún compromiso, porque claro, el editor cuando tú le dices sin ningún compromiso no se ata, pues si tú le escribes como este es lo que yo quiero hacer y esto es el precio, claro, a lo mejor eso no lo va a motivar tanto. Entonces, también tienes que buscar las palabras adecuadas, cómo vender tu trabajo. Sí, también es un negocio esto. Sí, claro. Quisiera que me dijeras, porque me pareció súper interesante, por ejemplo, lo de los cementerios simbólicos que me contabas, ¿cuál crees que hasta la fecha es el trabajo que más te ha impactado? Que hayas hecho tú, o que más te haya cambiado a ti. Bueno, son varias las historias y me cuesta, porque en realidad yo te decía al comienzo, yo me enamoro de las historias, entonces como que me gustan, porque yo las encuentro, entonces como les tomo cariño, ¿ya? A tal punto que yo las tengo todas recopiladas, así, escritas, qué sé yo, en un Excel. Pero sí, me estaba acordando, y hace poco me escribió un entrevistado, ¿ya? Porque a veces uno mantiene también contacto. Todo un tema ético también, porque hasta qué punto uno, en el momento en que uno está haciendo el artículo, está reporteando, obviamente uno tiene que mantener una distancia, es lo que se recomienda para no involucrarse. Pero después tú obviamente igual a veces se forman, qué sé yo, lazos, amistades. Yo he hecho amistades con fuentes también. Y hay como, yo te diría que son como dos historias que me han marcado. Bueno, una tiene que ver con el tema que se le ocurrió en Chile, con el tema de la pérdida de las madres que pierden, por ejemplo, esto de los cementerios simbólicos a sus hijos, familiares. Eso es como muy difícil también cómo abordar eso en una entrevista. ¿Ya? Son las entrevistas que más me han costado, que es el tema de
una madre que pierda a su hijo, por ejemplo, ya, porque no sabes cómo, sí. Es un dolor que tampoco, por más que uno trates de ser empático, no lo vas a entender, ya, es muy difícil. Pero la otra historia que me no sé, me inspira mucho y siempre lo recuerdo con cariño, son estas personas que con cariño, que con amor, preservan la historia de sus antepasados. Ya hay un caso particular, Melita Krause, ella es hija de un marinero alemán, okay, ya, que estaba en el SMS Dresden. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. El SMS Dresden llegó hasta Chile y se enfrentó a una tripulación inglesa, un barco inglés. ¿Ya? Sí. Y hubo todo ahí un conflicto. Chile en ese entonces era neutral. Entonces pasó que el capitán decidió hundir el SMS Dresden porque se encontraron acorralados. ¿Ya? Esto pasó en el sur de Chile y la tripulación del SMS Dresden la llevaron a una isla en Chile, ya, que se llama Quiriquina. En esa isla estuvieron 4 años internados estos marinos, ¿ya? Porque también había un tema diplomático ahí. Chile no sabía, como tenía una posición neutral, dijeron no podemos hacer nada, entonces se quedan esos 4 años, lo que más o menos duró la guerra, se quedan internados aquí, qué sé yo. Y ahí estuvieron, pues ahí estuvo el papá de Melita y todo. Dentro de toda esa gente que estuvo en la isla internada estaba Wilhelm Canaris, que fue también jefe de la Abwehr durante la Segunda Guerra Mundial y que conspiró en contra de Hitler. Claro. ¿Ya? Hay una película, de hecho, y Canaris escapó de la isla. Fue como todo muy cinematográfico. Una historia, imagínate, en una isla en la región del Biobío, al sur del mundo, donde nadie sabe, pero pasó eso, ¿sabes? Como que esas historias extraordinarias que a veces se esconden. Y Melita me impactó, me tocó mucho ese cariño, porque ella no conoció mucho a su padre. Su padre murió cuando ella tenía 8 años de un infarto fulminante, y ella en su casa tenía un museo de su padre. Y todo con tanto detalle, con tanto cariño, ¿sabes? Como en el fondo, también me gusta mucho de la memoria, ¿ya? La importancia que tiene la memoria para nosotros como sociedad, obviamente, de no olvidar todos los sucesos que han pasado, pero también en nuestra historia, la memoria familiar. Y ella es un buen ejemplo de eso. Hasta escribió un libro que a lo mejor le tomó mucho trabajo, invirtió mucho dinero, pero lo hizo, ¿sabes? Lo hizo. Y Gerhard Penck, que también es nieto de Walter Penck, que fue un geólogo alemán que estuvo también en La Puna, en Argentina, en Chile, y que cartografió. Era un aventurero, viajaba, qué sé yo, dormía con la gente, con los arrieros ahí en Argentina, en la montaña. Él también hizo lo mismo en su casa. Tiene también como una especie de museo. Ya esas 2 personas que recuerdo que, en el fondo, ese cariño, ese trabajo que hay detrás, ese esfuerzo, y que son tesoros escondidos en la casa de alguien. Tú pasas por fuera de la casa y ni te imaginas lo que hay, pero está ese tesoro y tiene una historia increíble. No, claro. No, la verdad que, bueno, me acabo de quedar loco porque son historias que nadie te cuenta. Son historias que si no fuese por periodistas como tú, probablemente no estarían ni cubiertas. Y son cosas súper interesantes. Y son maneras de ver la vida que, bueno, que creo que son súper interesantes conocer también. Me gustaría hacer doble clic ahí porque sí es verdad que creo que hay también, sobre todo, por ejemplo, el caso que me dijiste de las madres que han perdido a sus hijos, creo que sí hay como cierto dilema ético en cómo hacerlo, o sea, en la manera en la que lo haces, porque, bueno, es muy diferente hacerlo de una manera muy respetuosa a hacerlo de una manera muy comercial, quizás. Quería saber si tú alguna vez te has sentido como en ese dilema ético o lo que se llama como la morbosidad del caso, o comercializar quizás. O sea, porque mucha gente podría decir, no, bueno, es comercializar con el dolor de esas personas. Que yo no lo veo así porque, sinceramente, me parece que son historias que deben ser contadas. Y desde el respeto, obviamente. Pero creo que sí hay como un dilema ético ahí de que mucha gente pasa mucho, por ejemplo, con los reporteros de guerra. Que dicen, no, claro, es que tú estás cubriendo eso, pero también es el dolor de las otras personas lo que estás cubriendo. No sé si alguna vez, o incluso, ¿de qué manera crees tú que sería bueno hacerlo para no caer ahí? Para no caer en esa manera de que sea como algo muy comercial, como un producto sin ningún tipo de sentimiento, sino, bueno, otra noticia más que nos va a dar cierto rédito.
Bueno, la realidad, y lamentablemente es así que no, por más que, claro, por más que seas cuidadoso con el tema y que respetes, qué sé yo, pasa por un filtro también la noticia o el artículo, y en la medida que se viralice y todo, vas a tener siempre esas críticas y ese ángulo, ¿ya? Y es normal, ¿ya? Pero es la única forma de poder visibilizar un tema y que haya discusión, que haya debate y que en el fondo se logren cambios, ¿ya? Que esto en el fondo evolucione y que pueda haber debate y que en el fondo el resultado sea algo positivo para el bien común, para la sociedad. Pero yo diría que en mi caso hay algunas historias personalmente historias que hice para Chile, donde sí me he sentido como contrariada, porque claro, es como, entiendo que es particularmente con una historias como de crímenes que pasaron en la ciudad de Concepción, de donde yo soy de Concepción, eso es importante también decirlo, orgullosa penquista, la ciudad del rock. Y bueno, recuerdo muy bien esa historia que hice de unos crímenes que, claro, la familia no quería hablar. Los contacté y se molestaron. Y a veces yo me acuerdo de eso. Yo pienso que en el momento yo me disgusté, porque claro, uno también cuando es más joven tiende como a reaccionar de forma más, no sé, introspectiva, como, no, como que a todo le afecta, ¿sabes? Como que uno es más de cristal. Y uno con la experiencia va ganando como más solidez, uno se va endureciendo. Pero de buena forma, ya como que uno va aceptando y siendo más tolerante también. El hecho de viajar también a mí y conocer otras culturas me ha abierto también otras posibilidades y también me ha hecho ser más empática con otras culturas, con otras personas. Y en ese entonces, claro, me molestó mucho porque, claro, invoqué, no sé, pero es que la ley no sé cuánto, 19.000 y tanto, que los crímenes son públicos, porque en Chile también tú puedes hablar de lo... Acá en Alemania en ese sentido es diferente, porque es como que se preserva mucho o se cuida mucho la identidad de las personas. Ya, bueno, por ejemplo, cuando ocurren crímenes, tanto como siempre las iniciales, ya como muy en ese sentido se resguarda mucho. Tiene sus cosas buenas, pero sus cosas malas, porque claro, en el fondo también... Ya, hoy en día con las redes sociales también pasa que cuando se da a conocer un nombre viene todo el escarnio público, qué sé yo, a veces las personas reciben amenazas, también es complejo, ¿ya? Pero en ese entonces, claro, yo me cuestioné y dije, no, está la libertad de opinión, la libertad de informar, o sea, eso es un derecho, ¿ya? Pero ¿qué pasa también con el derecho de privacidad? ¿Qué pasa con el derecho? Se enfrentan esos dos derechos y ahí estás en una disyuntiva. Yo pienso que la mejor forma para abordar eso es como, bueno, primero siempre respetar la privacidad de las fuentes, o sea, yo no soy partidaria de esos periodistas, está bien insistir de pronto, por ejemplo, en la arena política, a veces tienes que como picotear ahí, como que sí, tienes que insistir, pero por ejemplo temas que son dolorosos, por ejemplo la guerra que tú has tocado, o por ejemplo una situación donde una persona ha perdido a alguien, un ser querido, y ahí tienes que tú en el fondo testear y ver si la persona está dispuesta, pero no también no jugar, o sea, no utilizar eso a tu favor, claro. ¿Ya? Que en el fondo sea un beneficio para esa persona y no para el periodista. Ya eso claro. Es lo principal, o sea, si después obviamente vienen los créditos para ti, como, ¡ay, qué buen periodista eres, qué buen trabajo, qué buena entrevista hiciste! Perfecto, ya, tómalos, guárdalos para ti y sigue trabajando. Pero lo primero que tú tienes que poner sobre la mesa es el bienestar de la fuente de esa persona que te va a dar su testimonio y si esa persona está dispuesta a dar su testimonio. ¿Ya? Claro. Pasa a veces que después se puede arrepentir y ahí también tienes que respetar eso, porque claro. Hay periodistas que no dicen una vez que ya me dio, a menos que ya lo hayas publicado, claro. Pero si no, tienes que también ver, ya, o sea, eso yo diría que es como el balance, pero obviamente se enfrentan esos dos derechos, ¿sabes? Sí, claro. No, claro, y algo que decía, no sé si es Arturo Pérez Reverte, que fue reportero de guerra durante muchísimos años, que él decía que una guerra, sí, al final te estás vendiendo el morbo, te estás vendiendo el sufrimiento ajeno, claro que sí, pero una guerra si no se le da visibilidad es mucho más cruel. Entonces es lo que tú decías también de que, hay un beneficio para la persona a la que estás comercializando, pero sí hay un beneficio detrás para esa persona. Entonces, creo que es una labor que es difícil, claro, y tiene ese dilema ético y muchas personas estarán de acuerdo, muchas personas no, pero sí es verdad que
tiene su punto, o sea, tiene su punto de existencia. Exacto. Piensa tú, en la Primera Guerra Mundial, si con el tema de la radio, si no se hubiese comunicado lo que está pasando, claro, a lo mejor la gente no sé cuántas vidas a lo mejor se salvaron. Piensa que, no sé, el hecho de que vienen los bombardeos, también sirve como una forma de... también tiene un fin social en el fondo, ¿ya? O las tragedias. Por ejemplo, en Chile tenemos muchos desastres naturales, terremotos, y esto no lo digo con orgullo, para que no se malentienda. Claro. Tenemos también muchos terremotos y en ese sentido, por ejemplo, el 2010 que tuvimos un terremoto grado 8,8 grados a Richter, en la radio, recuerdo muy bien, sirvió también como para informar, como en este lugar están disponiendo de, no sé, de comida o para el abastecimiento o están entregando agua, ¿ya? También tiene como un rol comunitario, claro. Esa era la palabra que estaba buscando, un rol comunitario. Claro. Entonces, es la única forma, sobre todo cuando, por ejemplo, a veces los canales de comunicación de las autoridades, del estamento, de los políticos no funcionan. Entonces tienes ahí los medios de comunicación, ¿ya? Okay. Como resistencia. Claro. Ahora, yendo un poco más al tema del periodismo en sí, ¿cómo ves tú el periodismo en 10 años? Con todo el tema de digitalización, con todo el tema de que, bueno, han salido algunos casos incluso que la inteligencia artificial ha escrito algunos artículos. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el periodismo en 10 años? ¿Tú has testeado la inteligencia artificial como para escritos, artículos, qué sé yo, o escribir cosas? Sí, bueno, con ChatGPT y demás, pero no, obviamente no como un artículo, sino a lo mejor como un trabajo o como cualquier cosa. ¿Qué te parece? Me parece que objetivamente, o sea, si lo haces objetivamente, es excelente. O sea, a mí a veces me parece incluso demasiado excelente. La única traba que le veo en cuanto al periodismo es la parte sentimental, la parte del sentimiento de decir, con una inteligencia artificial no puedes escribir un artículo sobre unas madres que perdieron sus hijos. O sea, ya eso me parece un poco no ético. Es como, eso sí me parece comercialización al 100%. Uh-huh. Pero sí es verdad que a lo mejor para artículos más generales quizás, sí te podría ayudar con otras cosas. Quizás verlo más como una herramienta que como un puesto de trabajo. Sí, es como obviamente yo comparto contigo y yo creo que yo también he testeado la inteligencia artificial para artículos, no me gustó el resultado, o sea, y lo hice solo una vez como experimento, como, oye, le di las instrucciones, hazme un lead sobre tal cosa, qué sé yo. No. Okay. O sea, lo leí y era como algo que... yo conozco mi trabajo, conozco mi escritura y probablemente, no sé, los editores con los que trabajo o que han publicado ya saben cómo escribo. Por lo tanto, ahí tú notas que, ok, esto no lo escribí yo. Al menos yo así lo sentí. O sea, como esto no lo dije yo. Es como que en el fondo lo está diciendo otra persona, ¿ya? Claro, no tiene esencia. No tiene esencia. Entonces creo que pues es una herramienta, como bien tú has dicho, pero el problema de la tecnología es maravillosa. No está en la tecnología en sí, sino que en el uso que tú le das a la tecnología. Y pasa mucho, y es lo que yo he visto en el último tiempo, trabajando también con estudiantes de periodismo, qué sé yo. Ahora estoy un poco más alejada de la docencia, pero sí, y hablo también con otros colegas que trabajan en la docencia, el abuso de esta tecnología para el trabajo periodístico. Sí. ¿Ya? Y académico en general. Y académico en general. Entonces va a pasar que, claro, que yo siento, y esto es una percepción un tanto pesimista, pero yo siento que es bueno ser pesimista. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno es pesimista uno despierta, uno dice, oye, esto no me gusta, está mal, y uno lo cambia. ¿Sabes? Como que dice, no estoy bien, necesito hacer algo. Entonces, de pronto, dar un mensaje, estamos llenos de mensajes positivos en las redes sociales, como, no, es que sé feliz, céntrate en ti, qué sé yo. Pero a veces también voy a hacer un poquito más, yo creo que es como la inspiración de vivir en Alemania, así como los alemanes, los filósofos alemanes, algunos son muy pesimistas, Nietzsche, Schopenhauer, qué sé yo, muy pesimistas, pero el pesimismo a veces te ayuda porque tú entras en razón. ¿Ya? Entonces voy a dar un mensaje como más pesimista en ese sentido, que yo pienso que esto no va bien. ¿Ya? Y en 10 años, yo espero que nosotros entremos en razón. Yo he visto un declive en el periodismo y un declive en la calidad del periodismo. ¿Ya? O sea,
te dije hace un rato que en Chile hay muy buenos ejemplos de colegas que trabajan, sí, maravilloso, pero ¿qué está pasando con las nuevas generaciones? Ya mi experiencia con algunas nuevas generaciones, hay jóvenes muy talentosos, pero también hay otros que tienen el talento, pero tienen también desidia. O sea, son, en el fondo, se quedan ahí y no dejan que en el fondo ya la tecnología haga el trabajo por mí. Entonces se está utilizando mucho y se está discutiendo mucho en las universidades de cómo detectar estos trabajos que están hechos por inteligencia artificial, ¿ya? Que a veces cuesta, pero hay mecanismos para encontrar eso, porque se está usando mucho. Entonces hay como, por ejemplo, mi experiencia como docente en los últimos años es que no hay una búsqueda de fuentes, no hay un equilibrio de las fuentes, es como todo fácil, ¿ya? Como en el fondo lo hago fácil, como que no me esfuerzo. En las universidades se discute incluso como, no es que tenemos que bajar la carga horaria, que son demasiado, y en mis tiempos tampoco era así. O sea, me tocó tener hasta 8 o 10 ramos, asignaturas en la universidad. Y ahora no, es que hay que preocuparse de la salud mental de los estudiantes, qué sé yo. Entonces estamos ahí entrando como demasiado, está bien, son temas que son relevantes, que los estudiantes estén sanos física y mentalmente, pero también estamos como en una desidia y en un vacío intelectual tremendo, donde los temas no se discuten, donde hay, como tú mencionaste, polarización y posiciones extremas, ya, donde si no eres A, eres tonto, y si no eres B, también eres tonto. Sí. Al fin es así, ya. Entonces, en 10 años, y espero que no sea así, pero en 10 años no veo que esto mejore en cuanto a calidad, y es lamentable. Y en cuanto a formatos, por ejemplo, ahorita tenemos, por ejemplo, el formato podcast, que puede ser por decir algo así. Y vemos que, bueno, cada vez hay más, y creo que nace también como, por ejemplo, este proyecto nace como una respuesta, aunque es una respuesta muy humilde, a intentar tener un espacio transparente para evitar que las personas malinterpreten, por ejemplo, tú como periodista freelancer, que puedas tener un espacio transparente para contar la realidad del sector. Y, por ejemplo, alguien que es musicólogo, que tenga el ejemplo para contar la realidad. Entonces, creo que el podcast nace como una respuesta a la falta de transparencia en medios convencionales, muchas veces, pero en 10 años, ¿cómo ves que esto va a evolucionar? No solo el podcast, sino también te hablo de que, bueno, cada vez la gente, por ejemplo, se informa más a través de redes sociales, cosa que a mí me parece súper peligrosa, sí, porque es lo que te digo, es sesgo de confirmación, son algoritmos que te van a mostrar todo el día lo que tú quieres ver. Y claro, si yo me meto en Twitter, voy a leer, o sea, lo único es lo que dices tú, o eres como yo o eres tonto. Entonces, creo que es súper peligroso, pero también creo que los medios convencionales no están ayudando a que eso cambie. Claro, es que están en una crisis económica, entonces tienen sus propios problemas, entonces no les da tampoco el tiempo, la cabeza como para solucionar, y a lo mejor tampoco tienen las ganas. Como te decía yo, hay una desidia generalizada, como en el fondo una falta de motivación de hacer, porque en el fondo lo tenemos todo hoy en día. Claro. Ya, ¿qué más? ¿Qué nos falta más? O sea, ya tenemos, imagínate, inteligencia artificial antes. Cuando antes, no sé, en la etapa universitaria, cuando yo estaba, era tan fácil, no sé, una pregunta y tienes la respuesta inmediata. Ahora yo me pregunto, ¿qué tan certera es esa respuesta? Porque me ha pasado también con la inteligencia artificial que no es tan óptima, por ejemplo, en el tema de autores. Ya como miente mucho, como yo he hecho como pruebas, como test, como ese autor dijo esto, y dijo sí, y después, ¿pero estás seguro? Ah, no, me equivoqué, disculpa, ese autor no. O sea, la gente que, por ejemplo, lee libros, que piensa que el ChatGPT te va a sacar una cita correcta, no, a veces no es así. O sea, yo no lo recomendaría, por ejemplo, para lo que es el trabajo académico. Por supuesto que no. Cosas como concretas como, no sé, ejercicios matemáticos a veces sí funciona, aunque también se equivoca. Incluso redacción puede ser. Redacción, sí, o palabras sinonimia también, eso también ayuda mucho porque a veces te faltan las palabras. Pero eso también pasa porque la gente no lee, ¿ya? Pues si tú no tienes mucho vocabulario, tu vocabulario no los ha enriquecido, es porque también no tienes motivación de leer. ¿Cuántas personas, no sé, pues aprenden nuevos idiomas? Hay como, te digo, como este vacío intelectual como de no hacer cosas como la gente lo hacía antes, ya con menos recursos, pero hacían más. Y ahí estoy entrando claramente en un pesimismo, como la nostalgia del pasado y todo, pero bueno, es así como también mejoramos, que es lo que yo te decía.
Pero tu pregunta iba a lo del podcast, sí. ¿ya? ¿A qué ¿Cómo lo veo en formato? 10 años? Sí. Sí. Bueno, el podcast yo lo encuentro fascinante, un formato que creo que alienta mucho la discusión, la reflexión, el debate público, porque también te da una libertad discursiva mucho mayor que los medios tradicionales no entregan. ¿Ya? Los medios están limitados por formato, por tiempo. Sí. Piensa tú en una radio, estás como con los sponsors, qué sé yo, que tienes que decir como un anuncio, entonces no puedes hablar mucho y te cortan, ¿ya? Entonces estás limitado. Y con el podcast no, imagínate, tú te encuentras con un podcast que puede durar 2 horas hablando y la gente con libertad, o sea, no está limitado. Entonces, yo siento que el podcast, hay muy buenos podcasts, te da esa posibilidad, incluso también de formarte, como de aprender cosas nuevas, porque hay muchos podcasts, eso es lo bueno, que en el fondo hay podcasts para todo el mundo y sobre distintos temas, como muy de nicho. Entonces, si el podcast sigue como está, yo creo que puede ser un muy buen medio de comunicación, dependiendo obviamente quién lo hace, porque también hay que decir, el podcast tiene que profesionalizarse más. Ya los medios tradicionales o los medios en general, hablemos no solo de los medios tradicionales, sino que medios en general, medios digitales, ya serios, profesionales, tienen que optar por esta tecnología del podcast, incorporarla, pero pasa que muchos medios que como no tenían la experiencia, que tienen rutinas de trabajo muy antiguas, incluso hay buenos ejemplos de medios acá internacionales, medios conocidos en Europa, que no están recién como incorporando el podcast. Entonces, como esto está muy en pañales, como muy está evolucionando en comparación con 5 años atrás, obviamente que está mejor, pero en 10 años, si sigue así, yo creo que va a ser un muy buen formato y que incluso podría hasta superar como el tema de los artículos escritos, ¿ya? Porque la gente está leyendo menos hoy en día, ¿ya? Y la tendencia es a leer textos cortos. ¿Ya? La gente no te lee un artículo muy extenso, lo que no me parece tampoco bien, porque tiene que haber como balance, pero el podcast también es un formato rico en cuanto a, como te digo, libertad discursiva, y también que tú puedes escuchar el hecho que tú no estés viendo algo y solo escuchando cerebralmente funciona muy bien, ya como que en el fondo cómo vas y lo otro es un formato móvil, que tú puedes ir a la calle escuchando, qué sé yo, entonces tiene muchas ventajas. Es como también un acompañamiento, pero a la vez un acompañamiento nutritivo. Exacto. Y creo que bueno, al ser algo tan largo también va en contra de todo lo que vemos hoy, por ejemplo, que TikTok son 10 segundos y 10 segundos y 10 segundos del scrolling. Claro, exacto. Y el podcast es una paradoja, porque en el fondo es algo reciente, bueno, tampoco es tan reciente, la verdad es que ha evolucionado en el tiempo, pero es de los pocos formatos como nuevos que se puede considerar que va como en contra de esta lógica, toda esta lógica de sé por favor breve, haz un video en TikTok, comunica las cosas como en 2 palabras, como todo muy reduccionista. Estamos como en una época muy de ser reduccionista, lo que no es malo, pero tampoco a veces no te entrega contexto. Entonces necesitas también contexto, porque si no tienes contexto, las típicas opiniones que tú escuchas de pronto de las personas, que como, ya, pero estás en contra de esta, no sé, de este X tema, sí, no me gusta, pero ¿por qué? Y te faltan las palabras, no tienes argumentos, ¿ya? Entonces el podcast en el fondo te ayuda a eso y no, es un formato que a mí me encanta y me gustaría también incursionar más en hacer más podcasts, quizás. Ojalá que sí. Sí. Ahora, antes de terminar, me gustaría tocar el tema de las redes sociales, como habíamos dicho antes. Tú, como periodista freelancer, ¿ves las redes sociales como una herramienta o crees que es más la parte negativa que positiva en cuanto al periodismo? ¿Qué tipo de redes sociales? Sí, en general lo que es Twitter, Instagram, incluso LinkedIn. Ya, bueno, son distintos tipos, yo creo que van para diferentes públicos. Y hoy en día, como tienes nichos de audiencias en distintos lugares, si tú eres, no sé, estratégico y sabes utilizar bien el mensaje, distribuirlo, puedes hacer buen uso de las redes sociales. Ya todo depende de cómo lo hagas. Ya, no sé, si comunicas en Instagram, tienes que hacerlo de una forma distinta a como lo haces en Twitter. Ya, Twitter es como que va más dado para el tema político, como que es otro tipo de público. ¿Ya? Más agresivo, creo. Más agresivo, sí. Y en Instagram funciona distinto. O YouTube, o por ejemplo LinkedIn, que tú has dicho que es como más del ámbito como laboral, de connecting.
networking, cómo hacer relaciones y todo eso. Ahí está todo el tema del cross media, como en el fondo de los tipos de cómo tú haces, por ejemplo, este traspaso de tener una información y comunicarla en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, y así la forma como ese mensaje obviamente tiene que ser distinto. O sea, ese mensaje tiene que tener distintos filtros, ¿ya? Obviamente conservando su naturaleza, es decir, por ejemplo, conservando, qué sé yo, ciertos criterios, lo que te decía yo, estos estándares de que sea información balanceada, que tenga fuentes, qué sé yo, citas, puede funcionar óptimo, ¿ya? El tema es que no se hace eso, ¿ya? Porque por el tema de la rapidez, o te digo yo que las personas simplemente postean lo que piensan y entonces uno se encuentra con esto, lo que tú decías, con consejos de confirmación, con mensajes que en el fondo informaciones que son falsas y que en el fondo lo único que hacen es aumentar la polarización y no enriquecer el debate público, sino que al contrario, empobrecerlo. ¿Ya? Empobrecerlo con estas falacias, empobrecerlos con estas, qué sé yo, estas informaciones falsas, con esta ignorancia. Incluso el debate público ha dejado de existir básicamente porque si tú eres de una parte que no piensas como yo, ni siquiera hablo contigo. Y creo que o sea, ese alejamiento es súper peligroso y va de la mano, bueno, de que no sé cómo funciona en Alemania, pero por ejemplo en España la política da asco, es un tema que tú te sientas a ver un debate político y parece un debate de dos niños de tú hiciste esto, no, pero tú hiciste lo otro. En vez de discutir ideas, creo que es más como echarse la culpa. Claro. Y ese mismo debate que tú ves en las redes sociales, como de niños que dices tú, como de kindergarten, se extrapola a la televisión, al debate público entre políticos. Sí, entonces, claro. Por eso te digo, las redes sociales no sé si están siendo un reflejo de nuestra sociedad, pueden ser un reflejo actual de lo que somos, sí, ¿ya? Claro. Y no es nada bueno. Eso es lo que te iba a decir, que es preocupante. Es preocupante. Bueno, saliendo ya del tema periodístico, siempre hago una pregunta que, sobre todo con perfiles como tú tan internacionales, ¿cuáles son tus 3 países que más te gustan en general? Porque a mí también me encanta viajar y bueno, siempre agarro consejos. ¿Cuáles son tus 3 países a los que más te gusta viajar o a los que más te gustaría que no hayas ido aún? Ok, que no he ido aún. Bueno, Irlanda es un país que me atrae mucho por su historia, por su literatura, su cultura, los paisajes también lo encuentro fascinante, así que ahí es un destino que lo tengo marcado de pronto para viajar. Si bien es el país donde nací, Chile, porque todavía hay lugares que yo no conozco de Chile. Y siento que ahí tengo una cuenta pendiente con algunas historias que me gustaría retomar, porque a veces también las historias hay que seguirlas, ¿ah? Los periodistas a veces tenemos historias, pero a veces las historias se actualizan. ¿Ya? Así que ahí en Chile me gustaría mucho poder a lo mejor recorrer más el sur de Chile, ¿ya? O por ejemplo el norte, ver también lo que está pasando con el fenómeno migratorio, claro. ¿Ya? Me gustaría seguir eso también. Y me falta un último país que yo creo que estoy pensando. Porque me gusta, eso también es importante. A la gente como que uno como que todo tiene que ser rápido. Sí. Y a veces yo digo, no, yo necesito pensar y yo necesito una pausa. Y ¿por qué tengo que responder de inmediato? No, claro. Hay veces que hay que pensar para una respuesta más acorde, ¿sabes? Para una respuesta más acorde, sí. Yo creo que Alemania también. Porque Alemania, claro, yo estoy acá en Colonia, pero hay otros lugares de Alemania que también son, y están pasando ahora muchas cosas, ya se vienen elecciones el próximo domingo 23, entonces la discusión está muy efervescente hoy en día, o sea, yo veo los programas y lo que va a pasar de aquí en adelante es algo que me preocupa también, claro. Entonces yo estoy analizando eso y viendo, me gustaría de pronto conocer otros lugares de Alemania donde a lo mejor están pasando cosas y se puede dar a conocer, claro. Eso para público europeo, pero también para público internacional, sí. Latinoamericano. Sí, también acá tenemos una comunidad grande de gente de diferentes partes de Latinoamérica. Súper. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal? Increíble, muchas gracias.
Me gustó mucho conversar y lo mejor es que hay algunas de tus preguntas que me las voy a llevar conmigo y las voy a repensar, sobre todo el tema ético, porque es algo que uno necesita como reflexionar más, ¿ya? Claro. Como que a lo mejor mi respuesta en este momento no fue la perfecta, pero no existen tampoco las respuestas perfectas. Claro. Y esa es la idea, que en el fondo la gente se quede pensando, porque necesitamos pensar más. Me alegro. Bueno, me gustaría que para despedir des como una reflexión a las personas que quieran ser periodistas, pero también periodistas freelancers sobre todo, qué skills deben desarrollar, qué no deben desarrollar, y ya con eso terminamos, ya con eso. Mi consejo para las nuevas generaciones o los jóvenes que a lo mejor que quieren estudiar periodismo es que lo hagan, ¿ya? O sea, no, hay muchos colegas que dicen, no, porque vas a ser pobre, si quieres estudia una carrera técnica. No, ya no es necesario. O sea, necesitamos también gente periodista, pero si lo vas a hacer, hazlo con responsabilidad y si vas a ser periodista freelance, tienes que tener en cuenta que va a ser mucho sacrificio, ¿ya? En tema de viajar harto, como, claro, viajar todos dicen que maravilloso, pero agota. Créeme que cuando me tocó en Chile estar ahí viajando, a veces como que con la lluvia, el frío, qué sé yo, con hambre a veces, uno recorriendo lugares, no paraba en el día. No es tan, uno ve como la postal de Instagram, que uno todo le da like y se ve maravilloso, pero detrás hay todo un background, hay una historia detrás. Pero yo les diría que sí, que se arriesguen, y que sean curiosos. Esa es como mi invitación. Si vas a ser periodista, empieza a cultivar esa curiosidad desde ya. Pregúntate el por qué. Y no sé, de la curiosidad, como te digo yo, nacen proyectos muy interesantes, innovadores. Eso en el fondo es lo que nos puede llevar a salir de este adormilamiento que tenemos, como de este sueño, como de este cansancio. Claro. Bueno, ya está todo dicho. Vale, muchas gracias, Natalia, por participar. Gracias, Jesús. Tengo que hacer una parte 2, que se me quedaron un montón de preguntas por fuera. Para la próxima, vamos a hacerlo. Vale. Sí.